De la misma manera, pues, aparte de agradecer su presencia, también espero que en el examen que estuviera programado para el día de hoy les haya ido de la mejor manera, ¿verdad? La idea de realizar la sesión hoy es para que se tenga tiempo suficiente para poder estudiar, ¿verdad? Ya que al momento de culminar esta sesión, pues yo les estaría compartiendo el segundo material de apoyo. Si ustedes recuerdan, y claro, ya cuentan con el primer material de apoyo, cuentan con la clase de hecho y acto jurídico grabada. También hoy les subí lo referente al hecho y acto jurídico, al material de apoyo. Únicamente nos quedaría este material correspondiente a la persona jurídica individual y persona jurídica colectiva, ¿verdad? Para que ustedes pues ya tengan todo ese tiempo suficiente para poder estudiar y también para poder plantear sus dudas en el repaso que programemos para la siguiente semana. Bien, la clase de ayer prácticamente culminó cuando finalizamos de ver lo referente a los atributos de la persona jurídica individual. Y es menester hoy continuar con la persona jurídica colectiva. Si ustedes recuerdan, mencionamos que la persona jurídica en el ordenamiento guatemalteco se dividía en persona jurídica individual y en persona jurídica colectiva. De esa cuenta ya abarcamos la primera parte. Ya cuando hablemos de la persona jurídica colectiva hoy, pues van a ver que es un poquito más sencillo, es un poco más fácil, ya que muchos aspectos se van interrelacionando, ¿verdad? Cuando nos referimos a la persona jurídica colectiva, nos estamos refiriendo tal como el licenciado Leonel Armando López Mayorga lo define, como aquella pluralidad de sujetos que, motivados por intereses y fines comunes, que son reconocidos por el Estado como sujetos de derecho. Francisco Ferrara, por su lado, también dice que las personas jurídicas colectivas son asociaciones o instituciones formuladas para la consecución de un fin y reconocidas por el ordenamiento jurídico como sujeto de derecho. Si seguimos indagando lo que han escrito los ilustres jurisconsultos, nos vamos a dar cuenta que existe una similitud en cuanto a los elementos utilizados para definir lo que es la persona jurídica colectiva. Por ejemplo, el licenciado Pereira Orozco es un autor guatemalteco, exprofesor de nuestra casa de estudios. Establecía que las personas jurídicas colectivas son asociaciones o instituciones formadas por personas jurídicas individuales, que reúnen sus esfuerzos y capital para la consecución de un fin lícito y que son reconocidas como sujetos de derecho por un ordenamiento jurídico. Vamos a darnos cuenta que la doctrina denomina indistintamente a la persona jurídica colectiva como persona moral, como persona abstracta, como persona ficticia, persona artificial, ¿verdad? Recibe también estas denominaciones porque si ustedes se percatan, y también lo vamos a ver más adelante, la persona jurídica colectiva no tiene una existencia real, una existencia palpable o una existencia concreta. Sí, a diferencia del ser humano, ¿verdad? El ser humano tiene una existencia real y palpable. La persona jurídica colectiva surge del reconocimiento que haga el Estado de esa persona jurídica colectiva, pero no tiene una existencia como tal. Por ejemplo, el sindicato del Magisterio Nacional es una persona jurídica colectiva, pero el sindicato del Magisterio Nacional, nosotros no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Nosotros podemos ubicar e identificar a las personas o a los miembros que lo integran. Podemos ver o identificar a la persona que lo representa, que en este caso es Joviel Acevedo. Pero la persona jurídica, sindicato de Magisterio Nacional, no tiene una existencia palpable que podamos ver o que podamos percibir, ¿verdad? Únicamente surge por el reconocimiento del Estado. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de la Pepsi. Si nosotros hacemos referencia a embotelladora La Mariposa, sociedad anónima, que es la Pepsi en Guatemala, nosotros no podemos tocar, ver, palpar a esa persona jurídica colectiva como si podemos hacerlo con un ser humano, ¿verdad? No tienen una existencia real. Por eso la ley y también la doctrina le denomina que es una persona ficticia, que es una persona moral, que es una persona abstracta o artificial.
Si ustedes, los partidos políticos, como menciona Eric, por ejemplo, el partido político Movimiento Semilla, la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido político Vamos, son personas jurídicas colectivas, ¿verdad? En este caso reguladas por la ley electoral y de partidos políticos, pero no tienen una existencia real, tal como lo vamos a ver más adelante. Estos partidos, como persona jurídica colectiva, pueden ejercer derechos y obligaciones a partir de que el Estado, en este caso a través del Tribunal Supremo Electoral, los inscribe y les reconoce esa personalidad, ¿verdad? Las iglesias también podrían entrar ahí, ya vamos a ahondar un poquito más en ello. Dicho lo anterior, esto nos lleva a considerar que cuando nos referimos a una persona jurídica colectiva, sin importar el autor de qué se trate, la persona jurídica colectiva reúne ciertos elementos idénticos, ¿sí? Es decir, sin importar la corriente o el jurisconsulto de qué se trate, siempre que hable de persona jurídica colectiva, vamos a ver presentes en la definición que establezca los elementos que ustedes tienen en pantalla. En primer momento, se habla de una pluralidad o colectividad de sujetos. La persona jurídica colectiva está integrada necesaria y obligatoriamente por la unión de dos o más personas. ¿Sí? No podemos hablar de una persona jurídica colectiva que esté integrada únicamente por una sola persona. Son dos o más. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos constituir un sindicato de trabajadores, necesitamos, según la ley, 20 trabajadores, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos constituir una sociedad anónima, necesitamos que esté integrada por lo menos por 2 personas. Si nosotros quisiéramos constituir, por ejemplo, una iglesia cristiana, necesitamos por lo menos 20 personas. ¿Sí? Por eso habla de pluralidad de sujetos. Otro elemento es el patrimonio. Como ya mencionamos anteriormente, el patrimonio va a estar conformado por ese conjunto de activos o pasivos que va a tener la persona jurídica colectiva. Pero en el caso de la persona jurídica colectiva, se da algo sumamente importante. Y es que ese patrimonio, esos bienes, esos derechos, esas obligaciones valorables en dinero, se van a encontrar destinadas o adscritas para la consecución de los fines de esa persona jurídica colectiva. Es decir, que la persona jurídica colectiva, cuando surja o cuando vaya a ser aprobada por la autoridad o por el Estado, debe indicar cuál es su finalidad, cuál es su objeto, a qué se va a dedicar. De esa cuenta, ese patrimonio, ese activo y ese pasivo que tenga esa persona jurídica colectiva, única y exclusivamente va a destinarse para la consecución de esos fines. El siguiente elemento precisamente es el fin, ¿verdad? O la finalidad. Cuando nos referimos al fin o a la finalidad de la persona jurídica colectiva, este debe ser determinado. ¿Sí? Es decir, debe ser claramente identificable. Es necesario que para poder nacer a la vida jurídica, para poder contar con la autorización y el reconocimiento del Estado, la persona jurídica colectiva establezca cuál es, en este caso, su finalidad. ¿Sí? Si nosotros vamos a crear una sociedad anónima como sección E, que nos vamos a dedicar a la compraventa de vehículos, al momento de constituirla tenemos que indicar eso, ¿verdad? Que nos vamos a dedicar exclusivamente a la compra, venta, distribución, fabricación, etcétera, de vehículos. Sí, no puede surgir una persona jurídica colectiva cuya finalidad se desconozca. Y esto es porque precisamente otro dato interesante de la finalidad es que debe ser lícita. Si nosotros determinamos concretamente a qué se va a dedicar la persona jurídica colectiva, el Estado puede determinar si su finalidad es lícita o ilícita. Va a ser lícita si se encuentra permitida y conforme a las leyes. Y va a ser ilícita si por el caso contrario contradice o contraviene lo establecido en la ley, ¿verdad? Yo no podría crear, por ejemplo, con ustedes una sociedad que se dedicara a la venta y distribución de marihuana.
Porque aunque llenemos el requisito de pluralidad de sujetos, aunque llenemos el requisito de patrimonio, la finalidad no es lícita. ¿Sí? Bien, esto prácticamente que el fin esté determinado y que sea lícito, sirve para determinar la legalidad o ilegalidad de esta persona jurídica colectiva. Otro elemento indispensable es la solemnidad. En el caso de las solemnidades, aquí estamos haciendo alusión a todos los requisitos o a todas las formalidades que la ley establece para que la persona jurídica pueda nacer a la vida jurídica. Cuando hablamos de las solemnidades, son todos esos requisitos que debemos cumplir, todos esos requisitos establecidos en la ley para que la persona jurídica pueda existir. Por ejemplo, la ley establece como requisito obligatorio e indispensable que una sociedad anónima deba constituirse en escritura pública, es decir, ante un notario, ¿verdad? Si reunimos los requisitos de patrimonio, pluralidad de sujetos, finalidad, pero no cumplimos con el requisito de hacerlo en una escritura pública, sino que lo hacemos en un documento público, no nos van a inscribir esa sociedad. Por lo tanto, la persona jurídica no va a contar con ese reconocimiento del Estado. En el caso del sindicato que ya mencionamos, o la iglesia cristiana, por ejemplo, ¿verdad? La ley establece un número como mínimo de integrantes. Si yo quiero fundar o queremos fundar un sindicato de trabajadores, pero únicamente lo vamos a constituir 19 trabajadores, ese sindicato no va a nacer a la vida jurídica, porque no estamos llenando las solemnidades que la ley establece. Sí, si queremos constituir una iglesia cristiana, pero solo la vamos a constituir 15 personas, no la van a rechazar, porque no estamos llenando las solemnidades que la ley establece. Otro elemento importante, ya para culminar, es el reconocimiento del Estado. El reconocimiento del Estado no es otra cosa más que el visto bueno o la autorización que brinda el Estado para que la persona jurídica colectiva nazca al mundo de lo jurídico. Es decir, que es a partir de que el Estado reconoce la personalidad jurídica de esa persona jurídica colectiva que ésta nace a la vida, que ésta puede ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta? No, listo, muy claro. No, licenciado. No, Lick, gracias. Gracias. Rodolfo, adelante, le escuchamos. Licenciado, ¿por qué se dice que los partidos políticos son organizaciones de derecho público? He oído yo que así lo mencionan. Ya vamos a hablar más adelante, Rodolfo, al llegar a platicar un poquito sobre la clasificación, tal como lo tiene en pantalla, de la clasificación de personas jurídicas en públicas y en privadas. Y ahí voy a abordar ese tema hoy. De acuerdo, Lick, gracias. Para servirle Eric, Damaris y José. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo no me quedó muy claro en el aspecto de patrimonio, respecto, digamos, por ejemplo, en sindicatos, como qué podría ponerse en patrimonio ese tipo de grupos. Claro, recuerde que sobre todo, por ejemplo, en tema de sindicatos, la ley, en este caso el Código de Trabajo, establece que todos los afiliados al sindicato deben pagar una cuota al sindicato. Deben aportar una cuota al sindicato. Ese es patrimonio, ¿verdad? Ese patrimonio sirve para la consecución de los fines del sindicato, que prácticamente es proteger los derechos del trabajador y mejorar las condiciones del trabajador. El sindicato, con las aportaciones que hagan sus afiliados, podría comprar, por ejemplo, un microbús para trasladar a los afiliados a las capacitaciones, por ejemplo, si fuera en otro lugar, ¿verdad? Para que ellos no incurran en algún gasto. Con ese aporte, el sindicato, por ejemplo, podría abrir una tienda en la empresa o en el centro de trabajo, que le dé los productos a un menor costo a los afiliados. Con esa aportación o ese dinero, el sindicato podría abrir una farmacia, una clínica médica, etcétera, ¿verdad? Es decir, deben emplear ese patrimonio, ese activo y ese pasivo
para la consecución de esos fines, ¿verdad? También podrían emplearlo, por ejemplo, al momento de pagar a un abogado cuando estén negociando un pacto colectivo. ¿Sí? En el caso de que nosotros quisiéramos formar, por ejemplo, un patronato que tenga como finalidad la atención médica al enfermo renal crónico, todo ingreso, toda fuente de financiación que nosotros obtengamos va a ir destinada a cumplir esa meta. Obviamente para eso tengo que gastar en personal administrativo, tengo que gastar en médicos, en enfermeras, en insumos, en medicina, en máquinas, vehículos, etcétera, ¿verdad? Pero todo va encaminado a prestar ese servicio. Por eso se dice que ese conjunto de activos y pasivos está destinado a la consecución del fin de la persona jurídica colectiva. Le agradezco, ¿Estamos muchas bien ahí? gracias. Para Sí, todo bien. servirle. Damaris y José. Buenas noches, Lick. Al momento de formar un sindicato se necesitan 20 personas. Si en algún punto una persona se pasa a otro sindicato y ese queda con 19, ¿pasa a ser inválido? ¿O tiene que llenar ese espacio otra vez para Ya poder, vamos a hablar de eso seguir siendo un sindicato? también. Ya vamos a hablar de ello también más adelante, Damaris. Cuando hablemos de cómo se Ok, extingue la gracias, Lick. persona jurídica colectiva, les voy a poner ese ejemplo y algunos otros. José. Buenas noches, Lick. Solo tengo una duda. Cuando usted indica de que se tiene que llegar a un límite de personas, por ejemplo, 20 personas que usted estaba comentando, con las asociaciones, sucede lo mismo a la hora de querer inscribir esa asociación como tal, se tiene que llenar ese requisito más otros que incluyen, ¿verdad? Pero mi duda también iba al lado de los patronatos y las asociaciones. A los patronatos igual se les pide una cuota, ¿es una cuota ya establecida o lo establece el patronato como tal? Vean, primero, no lo digo yo, ¿verdad? Es lo que la ley regula. Hay Ujú. casos muy específicos en los cuales la ley establece cuál es el número mínimo de integrantes. En el caso de que los patronos quisieran formar un sindicato, patronos de una misma industria, la ley establece que son 4, pero ya es la ley la que da esos números en blanco y negro, ¿verdad? Segundo, sí se deben llenar los requisitos, ¿verdad? Estamos hablando de los requisitos de fondo como tal, de la esencia de la persona jurídica colectiva, pero legalmente están sujetos al cumplimiento de requisitos, porque toda persona jurídica colectiva, por regla general, debe autorizarse, salvo algunas excepciones en la escritura pública. ¿Sí? La escritura pública, el Código de Notariado, en el artículo 29, establece una serie de requisitos de la escritura pública. Número de escritura, lugar y fecha deben ir ordenadas en forma cardinal, todo debe ir escrito en números, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se cumple con un requisito de esos, ya un requisito de forma, por decirlo de alguna manera, no me la van a inscribir igual, ¿verdad? O sea, la ley adicional a esos requisitos de fondo, la ley establece requisitos administrativos o de forma en cada caso concreto. Por ejemplo, si es una persona de índole civil, se inscribe en el registro de personas jurídicas adscrito al Ministerio de Gobernación. Si estamos hablando de una persona de naturaleza mercantil, se inscribe en el Registro General Mercantil de la República de Guatemala. Si estaríamos hablando, por ejemplo, de alguna ONG, algún patronato, esta se inscribe en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación. Si estamos hablando de algún sindicato, de patronos, de trabajadores, alguna confederación de sindicatos, estas se inscriben en la Dirección General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. O sea, es decir, va a depender, ¿verdad? De la misma manera va a depender, atendiendo la ley que regule esa persona jurídica, cuáles son los requisitos para su conformación. ¿Ya? En el caso, la otra pregunta, respecto a si en los patronatos hay que dar una cuota, no. O sea, es distinta la conformación. En el caso de los sindicatos, sí establece el Código de Trabajo que los afiliados deben pagar una cuota o deben aportar una cuota. En el caso, por ejemplo, de las sociedades, vamos a ver que ellos, al momento de constituir la sociedad,
deben aportar patrimonio. Al momento de constituir, por ejemplo, nosotros como sección E, una sociedad anónima, nosotros vamos a comprometernos a aportar determinado capital o determinados bienes para que esa sociedad o para que esa persona jurídica pueda subsistir, pueda trabajar, pueda lograr sus fines. Pero no es que están obligados a pagar una cuota, sino es al momento de constituirse que deben aportar capital. Y dependiendo de ese capital es el número de acciones que usted va a tener. Damaris. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. José. Sí, Lick, ahí estamos, muchas gracias. Muy bien. Esta persona jurídica colectiva nace a partir de que el Estado la reconoce. ¿Sí? ¿Cuándo la reconoce el Estado? El Estado la reconoce al momento que reconoce su personalidad jurídica como tal, al momento en que el Estado reconoce el nacimiento y surgimiento de esa persona jurídica colectiva. Si nosotros quisiéramos inscribir una sociedad civil, si nosotros quisiéramos inscribir un sindicato, quisiéramos inscribir una sociedad anónima, en este caso el Estado lo que hace es publicar un acuerdo ministerial en el diario oficial. Sí, en el caso del registro mercantil, en el portal de ellos, ¿verdad? En ese acuerdo ministerial, la máxima autoridad va a indicar que con fecha 24 de agosto de 2023 nace a la vida jurídica la sociedad anónima sección E. Y es a partir de ese momento en que se publica ese acuerdo ministerial que nace a la vida esa persona jurídica colectiva. Es a partir de ese momento en que esa persona jurídica colectiva es sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si fuéramos a inscribir un patronato, una sociedad civil, una ONG, una fundación, el Ministerio de Gobernación va a publicar ese acuerdo ministerial donde reconoce que a partir de esa fecha surge o tiene personalidad jurídica la sociedad civil tal, el patronato tal o la fundación tal. Si fuera, por ejemplo, entidades del Código de Trabajo, va a ser un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Si fuera alguna de las sociedades del Código de Comercio, como la sociedad anónima, la responsabilidad colectiva, la responsabilidad limitada, la sociedad de emprendimiento, va a ser a través del acuerdo del Ministerio de Economía, ¿verdad? En este caso, muchas veces se delega en el Registrador General Mercantil de la República y se publica únicamente en su portal electrónico. Si fuera el caso, como lo mencionaba Rodolfo, de un partido político, la ley establece que el encargado de autorizar el surgimiento de un partido político es el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? En este caso a través del Registro de Ciudadanos. Ellos hacen la publicación que a partir de la presente fecha empieza a funcionar, a operar, o tiene personalidad jurídica el partido político X, Y, Z. Ahora bien, ¿cómo se extingue esa personalidad jurídica individual? Esa personalidad jurídica colectiva. ¿Cuándo termina? Como ya vimos, las personas jurídicas colectivas pues se van a regir para su conformación o para su funcionamiento con la ley específica de la materia, ¿verdad? Si son sindicatos, Código de Trabajo. Si son entidades mercantiles, Código de Comercio. Si son partidos políticos o comités cívicos, por ejemplo, va a ser la ley electoral y de partidos políticos. Si son sociedades civiles, ONGs, patronatos, fundaciones, Código Civil. Y cada ley en específico va a indicar parámetros bajo los cuales la persona se extingue. Sin embargo, la doctrina recopila ciertos parámetros básicos y generales que se encuentran contemplados en la mayoría de las leyes.
Por ejemplo, se dice que una persona jurídica colectiva se extingue o termina por acuerdo de la voluntad de la mayoría de sus miembros. Si nosotros conformáramos un sindicato de trabajadores de la sección T, por ejemplo, la voluntad de la mayoría de nosotros podría ponerle fin a ese sindicato. ¿Sí? Nos encontramos presentes 67. Si la mitad más uno de los 67 que estamos presentes votamos a favor de que el sindicato deje de existir, ahí estamos incurriendo en la primera causal, ¿verdad? Porque en este caso, deja de existir la persona jurídica colectiva por voluntad de la mayoría de los miembros. En este caso, necesitaríamos 34 votos, ¿verdad? El segundo caso es cuando lo acuerda la autoridad respectiva. ¿Qué sucede acá? Si se comprueba, por ejemplo, que una persona ha eludido el pago de impuestos, la SAC puede clausurar a esa persona jurídica colectiva e iniciar el proceso para su cancelación. Ahí hay acuerdo de una autoridad. También puede darse el caso, por ejemplo, que la persona jurídica colectiva cometa delitos. Al momento de cometer delitos o faltas, el juez, al dictar sentencia, puede extinguir a esa persona jurídica colectiva. Hubo un caso bastante famoso ya hace muchos años, un caso de alto impacto, pero hace bastante tiempo, de una sociedad que se denominaba Alka Wenker Sociedad Anónima. Esta sociedad se dedicaba a la importación y distribución de combustible. Esta sociedad prácticamente pues traía combustible para nacionalizar o para vender en Guatemala y reportaba que otra parte la exportaba a México. La parte que importaba y distribuía en Guatemala pagaba impuestos y la parte que supuestamente vendía a México no pagaba impuestos, ¿verdad? Porque el combustible solo estaba de tránsito o de paso por Guatemala. Sin embargo, la SAT, el Ministerio Público y la PGN determinaron que ese combustible nunca llegó a México, sino que ese combustible fue vendido en el mercado negro en Guatemala. Ahí prácticamente condenaron a esa sociedad por lavado de dinero, defraudación aduanera, defraudación tributaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando el tribunal dictó sentencia, dentro de la condena que se hizo, mandó a cancelar a esa persona jurídica colectiva. Ahí hay un acuerdo de autoridad. Bien, la tercera causal es por las causas establecidas en los estatutos o en las escrituras constitutivas. Les mencionaba que por regla general, salvo algunas excepciones, cuando se constituye la persona jurídica colectiva, debe hacerse en una escritura pública ante un notario. ¿Sí? El notario va a redactar los estatutos. En esa escritura pública, donde constan los estatutos, vamos a encontrar todo lo referente a cómo va a funcionar esa persona jurídica colectiva. ¿Sí? Quiénes la integran, qué capital se aporta, a qué se va a dedicar, en dónde va a tener su sede social, quiénes la van a representar, quiénes forman parte de la directiva, cómo se va a sancionar a las personas que la integran que no cumplan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que acontezca en el funcionamiento va a estar regulado en la escritura social o en la escritura constitutiva o estatutos. Cuando acudimos ante un notario para que el notario redacte esa escritura pública, los miembros o los integrantes que van a conformar esa persona jurídica colectiva, de común acuerdo y voluntariamente, pueden establecer parámetros o circunstancias en las cuales, si se incurre en ellas o se acontecen, esa persona puede extinguirse. Por ejemplo, nosotros podríamos formar una sociedad anónima y podríamos acordar voluntariamente todos que si, ¿qué les digo yo? Que si no obtenemos una ganancia mayor al 100% de nuestro presupuesto, cancelamos la sociedad. Sí, esa es una causal que nosotros mismos, los integrantes de esta persona jurídica colectiva, estamos estableciendo en nuestros estatutos, ¿verdad? Si se cumple
que finalizado el año no llegamos a esa meta, tendríamos que cancelar la persona jurídica colectiva, porque es una causal regulada en nuestra escritura constitutiva o en los estatutos. Otro caso podría ser la imposibilidad de realizar su fin. Ya dijimos que la persona jurídica colectiva pues tiene que indicar en forma determinada cuál es el fin al que se va a dedicar, ¿verdad? Y este debe estar apegado a derecho. De esa cuenta, si por ejemplo nosotros formáramos una fundación que va a tener como finalidad apoyar a familias que se encuentren en pobreza extrema en el departamento de Misco. ¿Sí? Esa es nuestra finalidad, ¿verdad? Si por X o Y motivo nosotros nos encontramos impedidos y no podemos cumplir esa finalidad, la persona jurídica debe dejar de existir. Imagínense ustedes que llegue el día en que Misco no haya ni una sola familia en pobreza extrema. Ahí ya nos encontramos imposibilitados para cumplir ese fin, ¿verdad? Otro elemento es el vencimiento del plazo fijado. En los estatutos o en la escritura constitutiva, las partes generalmente indican el tiempo de vigencia o el tiempo de vida de la persona jurídica colectiva. Generalmente los notarios recomendamos que quede por tiempo indefinido. Sin embargo, como es voluntad de las personas que integran esa persona jurídica colectiva, hay casos en los cuales las constituyen únicamente por 1 año, por 5 años, por 3 años, por 10 años, ya depende de cada caso particular, ¿verdad? Pero si en la escritura se estableció un plazo fatal, por ejemplo, un plazo de 10 años, vencidos esos 10 años, automáticamente la persona jurídica colectiva deja de existir. Por último, encontramos los casos determinados en la ley. Aquí prácticamente pues ya se encuentra cada caso particular que cada ley de la materia establece. Por ejemplo, aquí vamos a ver el tema del sindicato que mencionaba Damaris. Si el Código de Trabajo establece que el número mínimo para la conformación de un sindicato de trabajadores es de 20 laborantes y esa persona jurídica colectiva únicamente se queda con 19, el Código de Trabajo sí establece, ¿verdad? Que si la persona jurídica colectiva, en este caso el sindicato, no cuenta con el número mínimo, debe extinguirse, debe desaparecer, ¿verdad? Ahora, la ley, por ejemplo, electoral y de partidos políticos, regula que si un partido político no logra determinada cantidad de votos en una contienda electoral, va a desaparecer. Tal como pasa hoy en día, por ejemplo, con el PAN, como pasa con algunos otros partidos, ¿verdad? PIN, por ejemplo, que no llegaron a ese número mínimo. Esa es una causal determinada en la ley. El Código de Comercio establece que cuando una sociedad anónima, por ejemplo, se descapitaliza por más del 50% en un periodo fiscal, esta debe dejar de existir. ¿Sí? También las leyes regulan, por ejemplo, que cuando las personas jurídicas no cuentan con el número mínimo de sus integrantes, dejan de existir. Si nosotros formamos una sociedad anónima, por ejemplo, que solo la formemos José Antonio y su servidor, y yo falleciera, automáticamente esa persona debe dejar de existir. Preguntaban acá si ese plazo podría extenderse. Sí, siempre y cuando no se haya llegado a ese plazo, ¿verdad? O sea, si ya llegamos al plazo fijado, automáticamente se extingue, ahí no hay salvación. Pero si, por ejemplo, nos encontramos que el plazo es de 10 años y nosotros al segundo, al octavo, al noveno, queremos modificar, sí se puede modificar, ¿verdad? Pero llegado el plazo, la persona jurídica debe extinguirse. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, Lick, todo claro. No, Lick, gracias. Muy bien.
Cuando nos referimos a la persona jurídica colectiva, la doctrina hace cierta clasificación. Y derivado de esa clasificación, nosotros encontramos las personas jurídicas colectivas de carácter público y de carácter privado. Van a ser públicas aquellas que tienen como objeto satisfacer intereses colectivos. ¿Sí? Y van a ser privadas aquellas que persigan fines de exclusivo beneficio e interés de sus integrantes. Las públicas buscan el beneficio de todos. Las privadas solo el beneficio de quienes la conforman. Dentro de las públicas nosotros encontramos, les he colocado en pantalla, el Estado, el municipio, la iglesia, los colegios profesionales, las entidades autónomas y descentralizadas, como puede ser la USAC, el ICS, la Confederación Deportiva Autónoma, ¿verdad? Los sindicatos. Y aquí también encontraríamos, a la duda que planteaba Rodolfo, los partidos políticos. Son públicos, Rodolfo, porque pretenden en este caso satisfacer intereses colectivos, ¿verdad? Recuerde que la finalidad de un partido político es contar con una plataforma o con una estructura jurídica y política para poder participar en cargos o puestos de elección pública, ¿verdad? Y esos puestos tienen como finalidad alcanzar el bien común regulado en nuestra Constitución. Por eso se dice que son entidades de derecho público o que son públicos. Por ejemplo, vean, en el caso del Estado, el Estado nosotros lo encontramos regulado en el artículo 140 y 141 de nuestra Constitución. El 140 dice, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos está prohibida. Sí, si ustedes se dan cuenta, el Estado está conformado por una pluralidad de personas, ¿verdad? Porque el Estado lo conformamos todos los habitantes de la República, toda la población de Guatemala. También encontramos el caso del municipio. El municipio nosotros lo encontramos regulado en el artículo 253, 254 en adelante, ¿verdad? De la Constitución. Establece el artículo 253. Autonomía municipal. Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Luego dice, entre otras funciones les corresponde elegir a sus autoridades, obtener y disponer sus recursos, atender los servicios públicos locales. En el caso de la iglesia nosotros la encontramos regulada también en nuestra Constitución, ¿verdad? Solo que en este caso la encontramos regulada en el artículo número 37. ¿Quién me haría favor de leer el artículo 37 de la Constitución? Vinicio, adelante, lo escuchamos. Buenas noches, Lic. Artículo 37. Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su institución y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. El Estado extenderá a la Iglesia Católica sin costo alguno títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica poseen para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica en el pasado. Ahí No está bien, podrá- Vinicio. Muy bien. Ahí está bien, muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 37 reconoce la personalidad jurídica de las iglesias. Pero en este caso,
la única que cuenta con un reconocimiento constitucional de su personalidad jurídica es la Iglesia Católica. ¿Sí? En el caso de las iglesias de otras religiones, de otros cultos, de otros credos, estas se van a conformar y van a surgir a la vida jurídica siguiendo los requisitos establecidos en cada uno de sus credos o de sus religiones y los requisitos que establezca el Estado. Sí, ya les decía yo, si se quiere formar una iglesia cristiana, una iglesia musulmana, etcétera, deben seguir los requisitos de cada una de esos credos, ¿verdad? Y adicionalmente cumplir los requisitos que establece el Estado de Guatemala. También dice que el Estado no puede rechazar esa personalidad, salvo que no cumplan con lo establecido en la ley o que sean contrarias al orden público, ¿verdad? Como hace unos años, por ejemplo, se quiso registrar para funcionar una iglesia, era la Iglesia Satánica de Guatemala. Sí, el Estado no aceptó porque era contrario al orden público. Encontramos, Rodolfo, adelante. Disculpe, Lick, pero cuando usted menciona que la Iglesia Católica es la única que cuenta con personería jurídica, también llena los requisitos que la ley exige con... Automáticamente no. Automáticamente la Constitución le asigna esa personalidad. No tiene que cumplir ningún requisito. Es una concesión constitucional, entonces, licenciado. Es un reconocimiento constitucional. Así Gracias. como reconoce al Estado, al municipio, a los colegios profesionales, a la USAC, Ministerio Público, PDH, PGN, etcétera, ¿verdad? Tácitamente reconoce al órgano colegiado que la rige, entonces, licenciado. Reconoce a toda la persona jurídica colectiva. Gracias. Sí, reconoce a todos. Bien. En el caso de los colegios profesionales, estos también nosotros los encontramos establecidos en nuestra Constitución. Si ustedes se percatan y ven nuestra Constitución en su artículo, ahorita les digo cuál es. Es el artículo 90. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 90? El primer, segundo y tercer párrafo. Alice, adelante. Buenas noches, licenciado. Artículo 90. Colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. Gracias, Alice. Si ustedes se percatan, el artículo 90 de la Constitución, que Alice finalmente leyó, prácticamente reconoce la personalidad jurídica de los colegios profesionales, ¿verdad? De igual manera dice cuál es su finalidad. Cuando indica que van a contribuir al fortalecimiento, cuando indican el primer párrafo que ellos tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Ahí está reconociendo la Constitución a los colegios profesionales como personas jurídicas colectivas. Encontramos entidades autónomas y descentralizadas, ¿verdad? Como puede ser el caso de la entidad autónoma Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala nosotros la encontramos en el artículo 82. El artículo 82 establece que la Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. Ahí está reconociendo taxativamente, ¿verdad? En el caso del Instituto Guatemalteco, en el caso de la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca, en el caso del Comité Olímpico Guatemalteco, el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, los municipios, también reconoce constitucionalmente que tienen personalidad jurídica. Veamos, ¿quién me haría favor de leer
el artículo número 92. Adelante, Alan. Adelante, Alan. El artículo 92. Autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios. Gracias, Alan. ¿Se dan cuenta? Ahí está reconociendo la personalidad jurídica del Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. El artículo 100, por ejemplo, en su tercer párrafo, reconoce la personalidad jurídica del ICS. Y así podemos encontrar una serie de personas jurídicas reguladas en la Constitución, ¿verdad? Bien. Los sindicatos, es el Código de Trabajo el que hace lo propio, tanto para sindicatos como para comités ad hoc, ¿verdad? Reconoce esa personalidad jurídica para actuar en defensa de los intereses de los trabajadores. En el caso de las personas jurídicas colectivas privadas, dijimos que estas persiguen intereses cuyo beneficio es exclusivo para los integrantes que las conforman. Estas pueden ser de carácter lucrativo si lo que persiguen es obtener ganancia o incrementar su patrimonio, y pueden ser no lucrativas si lo que no se busca es aumentar la ganancia o el patrimonio de sus integrantes, ¿verdad? Por ejemplo, una lucrativa podría ser una sociedad anónima, porque la sociedad anónima se crea con la finalidad de obtener ganancia. ¿Sí? Al finalizar el periodo fiscal, la sociedad anónima hace un balance de todo el activo y todo el pasivo que se tuvo en el año. ¿Sí? Al saldo positivo que se obtenga, ya es donde entra a pagarle a cada uno de sus integrantes los famosos dividendos o utilidades, ¿verdad? Entidades no lucrativas, por ejemplo, podría ser un patronato o podría ser una fundación, que su finalidad no es obtener ganancia, sino es prestar un servicio social. De naturaleza jurídica vamos a hablar en el repaso, para poder avanzar un poquito. Dentro de los atributos de la persona jurídica colectiva, nosotros vamos a encontrar 5 atributos, a diferencia de la persona jurídica individual, ¿verdad? Que eran 6 atributos. En el caso de la persona jurídica colectiva, esta cuenta con una denominación o una razón social, que es el equivalente, para que ustedes les sea un poquito más fácil, al nombre en la persona jurídica individual. También cuenta con patrimonio, con capacidad, con domicilio y con nacionalidad. Es decir, si ustedes se percatan, la persona jurídica colectiva no cuenta con ese atributo de estado civil. Vayan adelante. Perdón, Lick, se me marcó. No tenga pena. ¿Sí? La persona jurídica colectiva no tiene estado civil como atributo. En el primer caso, la denominación o la razón social. Ya dijimos que es el equivalente al nombre en la persona jurídica individual. En el caso de la denominación o razón social, es el atributo de la personalidad conformado por el vocablo o conjunto de vocablos por medio de los cuales se va a identificar, individualizar, distinguir y designar a una persona jurídica colectiva de otra en sus distintas relaciones económicas, sociales y jurídicas. En el caso de la persona jurídica colectiva, para tener ese nombre o como el nombre técnico correcto, denominación o razón social, debe reunir o fundamentarse en 3 principios básicos. Estos principios son la novedad, la exclusividad y la prioridad. En el caso de la novedad, hace alusión a que esa identificación que utilice la persona jurídica colectiva, esos vocablos con los cuales se va a individualizar, sean novedosos, sean nuevos, ¿verdad? Sean distintos a los ya existentes.
Nosotros no podríamos conformar, los integrantes que estamos acá en clase, una persona jurídica colectiva nueva y le vamos a poner Cofinio Estal Sociedad Anónima, porque ya existe. ¿Sí? No tendría nada de nuevo, nada de novedoso, esa razón o esa denominación social con que la vamos a identificar. Tendríamos que buscar un nombre novedoso y que no se confunda con otro. Bien. El principio de exclusividad establece que una vez la persona jurídica colectiva ha sido inscrita y reconocida su personalidad con esa denominación o razón social, solo ellos pueden utilizarla. Eso quiere decir que Embotelladora La Mariposa es el único que puede usar esa denominación o razón social. Ya le pertenece, ¿verdad? En el caso de la prioridad, establece que cuando varias personas jurídicas colectivas quieran ser inscritas con un mismo nombre o con un nombre similar, la primera que sea inscrita en tiempo y que haya presentado el expediente en tiempo, tiene esa prioridad. ¿Sí? Supongamos que aquí en la sección hay dos grupos, ¿verdad? Un grupo va a formar una sociedad anónima que se va a denominar Los Manantiales Sociedad Anónima. Y otro grupo va a conformar una sociedad anónima que se denomine Los Manantiales del Sur Sociedad Anónima, por decirles algo. ¿Sí? Si un grupo presenta primero su inscripción y una hora después, media hora después, un minuto después, un día, un año después, el otro grupo presenta la inscripción, la primera que cumpla los requisitos y que sea inscrita tiene esa prioridad, ¿verdad? Es decir, en este caso, pues la primera que lo presentó va a ser evaluada y si cumple los requisitos, tiene el derecho de prioridad para ser inscrita con ese nombre. Pero si la primera no reúne los requisitos por X o Y motivo, ya la prioridad la tiene la segunda. A eso se refiere ese principio de prioridad. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas colectivas para saber si se van a identificar con una denominación social o con una razón social? Estas se dividen en entidades capitalistas y en entidades personalistas. En el caso de las entidades capitalistas, lo que interesa es el dinero, lo que interesa es el lucro o el capital. En el caso de las entidades personalistas, lo que interesa es el nombre completo, en este caso, la persona. ¿Sí? ¿Quién integra esa sociedad? Mientras que en la capitalista importa el capital, en la personalista importa el sujeto. Para que tengan una idea, las entidades capitalistas generalmente se van a... para votar, generalmente va a corresponder el voto al número de acciones que tengamos, ¿verdad? Y en el caso de las entidades personalistas, va a ser un voto por cada persona que integre la sociedad. Eso quiere decir que si nosotros como sección E formáramos una entidad personalista, como podría ser, por ejemplo, una sociedad colectiva o una sociedad civil o una fundación, cada uno de los 61 que nos encontramos presentes va a tener un voto por igual, porque es una entidad personalista. Ahora, si nosotros fuéramos a formar los 61, que estamos presentes, una sociedad anónima, ya va a depender cuánto capital hayamos aportado al número de votos que tengamos. Imaginémonos que todos aportamos 1000 quetzales, ¿verdad? Pero Rodolfo Reyes aportó 100,000 quetzales. Si nosotros estamos en el entendido de que cada acción va a ser de 1000 quetzales, cada uno de nosotros, como aportamos 1000 quetzales, vamos a tener una acción. Por lo tanto, vamos a tener un solo voto. Mientras que Rodolfo, como aportó 100,000 quetzales, él va a tener 100 acciones, va a tener 100 votos. Ahí se dan cuenta, ¿verdad? En las capitalistas importa el capital, el dinero, en las personalistas el sujeto o la persona. André. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda, o creo que no Adelante. sé si puede ser una duda.
usted estaba diciendo que si, pongámosle, hay una sociedad anónima que se inscribió el año pasado y viene otra sociedad anónima que se está inscribiendo este año con el mismo nombre y con los mismos requisitos, no, o sea, con el mismo, con la misma Solo denominación, o sea, el paréntesis, mismo, André. dígame. En el ejemplo, yo dije que presentaron el expediente para su inscripción, no que estaban inscritos. Ajá, ajá, Si ya está correcto. inscrita con el Ahorita la segunda, reconocimiento del Estado, la segunda se va a inscribir, pero si la primera que se inscribió el año pasado ya tiene inscripción de marca, pero la segunda ya tiene tiene mejores personalidad jurídica. requisitos, ajá, Marca es ok, diferente. Tiene aunque, personalidad jurídica. Ajá. aunque tenga mejores, mejor capital y mejores cosas, digo, no sé, se me olvidó la palabra, pero Condiciones. ¿qué sucede? Sí, ahí primero en tiempo, primero en derecho, André. O sea, Ujú, la que ya está inscrita tiene ese derecho de exclusividad a utilizar solo ujú, ella ese nombre, esa denominación o razón social, y tiene el derecho de prioridad, ¿verdad? ok. Esta, obviamente, si el registro no se percata de ello, que es algo muy raro, el registro sí se percata, ella puede oponerse. En dado caso, el registro, por ejemplo, incluyera una jurídica colectiva sin darse cuenta que ya existía otra con la misma denominación o razón social. Ok, perfecto. Vamos al principio que dice primero en tiempo, primero en derecho. Ahí no importa ni el Muy capital, ni las condiciones, ni nada por el estilo. Ahí el primero que logró la inscripción y el reconocimiento del Estado es el que goza de esa protección bueno, gracias, licenciado. para servir. Bien. Entonces, las entidades capitalistas, capital, valga la redundancia, las personalistas, personas. ¿Cómo se conforma? Las entidades capitalistas en las que interesa el capital, o sea, su naturaleza jurídica es el capital, como puede ser la sociedad anónima, para que tengan una idea. Estas se van a identificar con una denominación social. ¿Sí? Estas se van a identificar con una denominación, con una razón social. ¿Qué sucede acá? La denominación social va a estar conformada según la ley de la materia lo regule. Generalmente, la denominación social de una entidad capitalista va a conformarse libremente. Eso quiere decir que los integrantes que conformen la entidad capitalista van a decidir discrecional y voluntariamente cómo se va a denominar. ¿Sí? La única condición que establece la ley es que para identificar qué tipo de persona jurídica es, se indique el tipo de persona jurídica, ¿verdad? Es decir, debe llevar añadido el nombre del tipo de persona jurídica que sea. Por ejemplo, si nosotros los 63 que estamos acá presentes quisiéramos formar una sociedad anónima que se va a dedicar a la venta y distribución de material eléctrico, nosotros, los 63 que estamos presentes, según la cantidad de acciones que tengamos, vamos a decidir cómo le vamos a denominar, qué nombre le vamos a poner a nuestra sociedad. Sí, nosotros le podríamos poner, por ejemplo, las luces, le podríamos poner los manantiales, le podríamos poner productos eléctricos, le podríamos poner luz del sur, luz del norte, el nombre que nosotros querramos. No hay ninguna limitante. La única condición es que identifiquemos o que le añadamos el nombre, el tipo de sociedad. Yo les he puesto en pantalla, por ejemplo, que nosotros nos dediquemos, constituyamos una sociedad anónima que se dedique, por ejemplo, a la distribución de agua purificada. Nosotros le vamos a poner los manantiales y le agregamos el tipo de persona jurídica. En este caso, los manantiales, sociedad anónima. ¿Sí? En el caso de las entidades personalistas, estas se van a identificar con una razón social.
En el caso de las entidades personalistas que se identifican con una razón social, aquí ellos no pueden elegir libremente el nombre. La ley sí condiciona a cómo debe conformarse el nombre. En este caso, la ley nos da dos opciones, ¿verdad? Las entidades personalistas, la razón social se va a conformar. Opción 1, con el nombre completo de uno de sus socios o sus integrantes. ¿Sí? Y en este caso también le vamos a añadir el tipo de persona jurídica colectiva que sea. Opción 2, con los apellidos de 2 o más de sus socios, más el agregado del tipo de persona jurídica que se trate. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer caso, si yo creo que nadie tiene su nombre completo, ¿verdad? Alan, ¿cuál es su nombre completo, Alan? Alan Anthony Yumán Mayorga. Perdón, Alan. Alan Anthony Yumán Mayorga. Alan Anthony Yumán Mayorga. Correcto. Supónganse ustedes que con Alan vamos a conformar una entidad personalista, una persona jurídica colectiva personalista. Sí, como puede ser, por ejemplo, una sociedad civil o una sociedad colectiva. En este caso, la va a conformar Alan y su servidor. ¿Sí? La podríamos identificar con el nombre completo de Alan. Alan Anthony Yumán Mayorga, sociedad civil. O Alan Anthony Yumán Mayorga, sociedad colectiva. Ahí no tenemos para dónde, ¿verdad? Es con el nombre completo de uno de sus integrantes. Y ya vimos nosotros que el nombre completo es nombres de pila y nombres patronímicos o apellidos. También podría denominarse como se llama el otro miembro, ¿verdad? Que es su servidor. César Fernando Díaz García, sociedad civil. La otra opción que tenemos con Alan es identificarlos con los apellidos de los dos. Podría ser Díaz Yumán, sociedad colectiva, o Díaz Yumán, sociedad civil. ¿Sí? Y ahí no hay limitante, ¿verdad? Si fueran 5 los integrantes y los integrantes decidieran colocar el apellido de los 5, estaría el apellido de los 5. Ahí la ley no establece ninguna restricción. Recapitulando entonces, la persona jurídica colectiva se va a identificar o denominar atendiendo a si su naturaleza es capitalista o es personalista. La capitalista se va a identificar con una denominación social. La personalista se va a identificar con una razón social. En el caso de la capitalista, esta denominación social se va a conformar libremente más el agregado del tipo de persona jurídica colectiva que se esté creando. En el caso de la personalista, la razón social se va a conformar como la ley lo indica, ¿verdad? Con el nombre completo de uno de sus socios y el agregado del tipo de persona jurídica, o bien con los apellidos de 2 o más de sus socios, más el tipo de persona jurídica. Andrea, adelante. Andrea había levantado la mano y luego Alan. Alan, adelante. Disculpe, licenciado, tenía levantada la mano, no me había dado cuenta. No tenga pena, yo para darle la palabra. Alan. Sí, licenciado, me surge la duda, ¿existe alguna ventaja entre una y otra de estas opciones como para pues, ver la necesidad de decidir entre ellas o es solamente a gusto de la persona? No, sí tiene, bueno, primero depende de qué es lo que querramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieran los integrantes? Si nosotros queremos lucrar, tendríamos que irnos a alguna de las sociedades del Código de Comercio. Eso sería lo primero. Sin embargo, dentro de las personas jurídicas colectivas o sociedades que regula el Código de Comercio, algunas son capitalistas y otras son personalistas. Le pongo el ejemplo. La sociedad colectiva es personalista. Importan las personas, ¿verdad? La sociedad anónima es capitalista.
En este caso, tanto sociedad colectiva como sociedad anónima persiguen el lucro, ¿verdad? La sociedad colectiva se puede dedicar a la venta y distribución de material eléctrico y la sociedad anónima también. ¿En qué varía? Las entidades de tipo personalista, al momento de tener algún inconveniente, las sociedades personalistas responden con el patrimonio de la sociedad y si este no fuera suficiente o no alcanzara, se puede ir contra el patrimonio de cada uno de sus integrantes. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que vendamos un material eléctrico y salga defectuoso y eso provoca el incendio de un condominio o de un edificio. Cuando demanden, van a demandar a la sociedad. Pero si el patrimonio de la sociedad no alcanza, nos van a poder demandar a cada uno de nosotros para que nosotros paguemos con nuestro propio patrimonio, porque el de la sociedad no alcanzó. En el caso de la sociedad anónima, la responsabilidad es diferente. Por eso es que la sociedad anónima es la sociedad tipo, ¿verdad? Es la común en el derecho guatemalteco, porque la responsabilidad se limita únicamente al monto de la aportación de cada socio. Es decir, la sociedad anónima solo responde con su propio patrimonio, con su propio capital. Y ese capital está formado por el aporte de cada socio. Pero ya, si ese capital no alcanzara o no fuera suficiente, no pueden ir contra el patrimonio de cada integrante. Por eso es que en su mayoría, en más de un 90-95% en Guatemala solo hay sociedades anónimas en cuanto a entidades que quieran lucrar, ¿verdad? Es por eso, Alan. Gracias, licenciado. Para servirle. Y muchas veces está condicionado porque supónganse usted que lo que nosotros quisiéramos es formar una universidad. Si nosotros quisiéramos formar una universidad privada, nosotros tendríamos que constituir una fundación. O sea, ahí sí no tenemos para dónde. No es que podamos constituir una sociedad anónima para una universidad privada. Son incompatibles, ¿verdad? La ley sí marca esos parámetros. Si yo, por ejemplo, quisiera fundar una iglesia cristiana o una iglesia musulmana, por decirles algo, yo no puedo crear una sociedad anónima. La ley me marca que tengo que crear una asociación civil o una sociedad civil. Pero ahí la ley lo establece claramente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, ya vamos a terminar hoy. Ya falta poquito porque los atributos, la verdad es que son menos complejos que en el caso de la persona jurídica individual. El segundo atributo es el patrimonio. Y como bien mencionamos con antelación, el patrimonio es aquel atributo de la persona jurídica colectiva que va a estar conformado por el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas valorables en dinero, que corresponden en este caso a una persona jurídica colectiva. Algo importante en el patrimonio de la persona jurídica colectiva es que este única y exclusivamente puede ser destinado a la consecución de los fines de la persona jurídica colectiva. No se puede destinar a otra cosa. ¿Cómo se conforma entonces el patrimonio? Va a estar conformado por el activo, el pasivo y los fines de la persona jurídica colectiva. ¿Sí? Eso sería lo referente al patrimonio. Si ustedes se dan cuenta, no hay mayor variación respecto a la persona individual. Lo único es que este patrimonio sí está destinado para un objetivo concreto. En el caso de la persona individual, no, ¿verdad? Ahí lo puede gastar, invertir, emplear como mejor le convenga. La persona jurídica colectiva no. Ellos única y exclusivamente para cumplir sus fines o sus metas. El tercer atributo de la persona jurídica colectiva es la capacidad. La capacidad es aquel atributo de la personalidad por medio del cual una persona jurídica colectiva puede ejercer derechos y contraer obligaciones. Es decir, es esa aptitud que la ley le reconoce a la persona jurídica colectiva para ejercer derechos y contraer obligaciones, o bien para ser sujeto de relaciones jurídicas. Aquí hay algo bien importante. Ya dijimos que la persona jurídica colectiva se forma de la unión de varias personas. ¿Sí?
Adicional a ello, mencionamos que la persona jurídica colectiva no tiene una existencia real, no tiene una existencia concreta, palpable, ¿verdad? De esa cuenta, la persona jurídica colectiva se reconoce o surge por ese reconocimiento que hace el Estado. De esa cuenta, como no tiene una existencia real o concreta, necesita obligatoriamente que una persona jurídica individual la represente. ¿Sí? Y aquí es donde viene el tema de la representación legal. Pero antes de ello, yo quisiera pedirle a alguien que me haga favor de leer el artículo número 16 del Código Civil. El artículo 16, si quieren anotar, regula la teoría de la realidad. Artículo 16 del Código Civil. ¿Quién lo lee? Adelante, Eric. Gracias, licenciado. Artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Muchas gracias, Eric. Si se dan cuenta, el artículo 16 del Código Civil regula lo referente a que la persona jurídica colectiva va a tener una personalidad jurídica distinta, diferente, y que no se mezcla o relaciona con la personalidad que pueda tener cada uno de los integrantes de esa persona jurídica colectiva. Eso quiere decir que si nosotros, los 63 que estamos conectados, formamos una persona jurídica colectiva, cualquiera que sea, la persona jurídica colectiva reconocida por el Estado va a tener una personalidad jurídica diferente a la mía, diferente a la de David, diferente a la de Eric, diferente a la de Alice, a la de Mayan, a la de Alan, a la de Vinicio, a la de Rodolfo. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad jurídica, como persona jurídica individual, pero la persona jurídica colectiva que todos nosotros formamos va a tener una distinta a la de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no se pueden mezclar o confundir, ¿verdad? Es por ello que la persona jurídica colectiva necesita ejercer derechos y obligaciones. Pero como no la puede hacer por sí mismo, porque no tiene una existencia concreta, una existencia real, se auxilia de una persona individual. Y aquí es donde viene el tema de la representación. La persona jurídica colectiva puede ejercer derechos y cumplir sus obligaciones por medio de su representante legal. ¿Quién va a ser el representante legal? Necesaria y obligatoriamente una persona jurídica individual, es decir, un ser humano. ¿Cómo se va a elegir ese representante legal? En la forma que establezca la ley o que establezcan los estatutos o la escritura de esa persona jurídica colectiva. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, que cuando una persona jurídica colectiva comete un delito, ¿verdad? Comete un delito, la persona que está sujeta a proceso penal es el representante legal de esa persona jurídica colectiva. No porque él a título personal haya cometido el delito, sino porque él representa a esa persona jurídica colectiva. Ahorita está de moda el tema político, ¿verdad? Si, por ejemplo, el partido político Movimiento Semilla fuera objeto de proceso penal, la persona que estaría en el proceso penal sería su representante legal, que según la ley es su secretario general. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, se llevó a cabo el tema de financiamiento ilícito electoral por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, quien estaba sujeta a proceso penal era su secretaria general. En el caso que les conté de combustibles, quien cometió el ilícito fue la persona jurídica colectiva, pero quien fue condenado a prisión y está en prisión hoy en día es la persona jurídica individual que era su representante legal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Alfredo, adelante. Sí, licenciado, en el caso de una empresa que yo trabajé en un lugar donde el dueño pues era salvadoreño, pero la representante legal, hasta donde yo sé, era una guatemalteca. En Sí, este porque caso, la ley establece eso precisamente, que ajá, la persona sea guatemalteca o si es extranjero que tenga domicilio en Guatemala. Sí, bueno, él tenía domicilio aquí en Guatemala, pero en lo que yo me pude dar cuenta que había unas cositas que estaban como que defraudando a la SAT. En este caso, al hacer esas investigaciones, ella sería la representante legal a la que... ella es la que va a estar sometida a proceso penal y en caso de comprobarse la culpabilidad de esa persona jurídica colectiva, ella sería la que iría a prisión. Ah, bueno. Y en el caso de los bienes de la empresa, ¿siempre son del dueño o serían a ella también? No. No, ella solo lo representa. Sí, pues. Ella solo la representa. Vean, yo tuve la semana pasada un proceso, un caso de lavado de dinero, alzamiento de bienes, defraudación tributaria, etcétera, ¿verdad? El tema es que una familia conformó una persona jurídica colectiva. Es decir, los integrantes eran el abuelito, el hijo, digamos, ¿verdad? O sea, estaba el nieto, el papá y el abuelo, ¿verdad? Y habían otros más. Fallece el abuelo, que era uno de los socios, y para evitar temas de que uno de los hijos pues se quería apropiar de los bienes del abuelo y de la sociedad, lo que hacen los demás miembros de esa persona jurídica colectiva es que pasan los bienes a nombre de la representante legal. Cuando esta persona que se quería apropiar de los bienes pone la denuncia en el Ministerio Público y el Ministerio Público investiga, el Ministerio Público inicia proceso contra la representante legal por lavado de dinero y asociación ilícita, aduciendo pues que la representante legal se había puesto de acuerdo con los dueños para el tema de esos bienes, ¿verdad? Y también lavado de dinero porque ella no pudo comprobar de dónde obtuvo los fondos para adquirir esos bienes. Hubieron simulaciones ahí. El tema es que a la que le giraron orden de captura, la que pasó todo el fin de semana en carceleta y la que estaba sujeta a proceso penal, porque gracias a Dios nos dieron falta de mérito, era la representante legal. No eran los dueños de esa persona jurídica colectiva o los integrantes de esa persona jurídica colectiva. Porque quien la representa es el representante legal. La persona jurídica colectiva produce efectos jurídicos a través de su representante legal, ejerce sus derechos a través de su representante legal o cumple o incumple sus obligaciones a través de su representante legal. Obviamente, pues logramos comprobar que ella una orden fue la que recibió, ¿verdad? Y solo la cumplió y por eso fue que tuvimos falta de mérito. Pero en este caso es el representante legal. Por ejemplo, en el caso de libramiento de Chimaltenango, hay a la presente fecha 2 empresas constructoras involucradas, pero en este caso no están, digamos, no están citando, digamos, a los ingenieros, a los arquitectos, llamaron únicamente al representante legal y son los representantes legales los que están sujetos a proceso. Y de comprobarse que estas constructoras cometieron algún ilícito, son los representantes legales los que se van presos. Por eso, amigos, aquí la recomendación es que muchas veces con una representación legal se puede ganar dinero bastante fácil, ¿verdad? Generalmente los dueños, por decirlo de alguna manera, o los integrantes de una persona jurídica colectiva no quieren dar la cara, ¿verdad? No les gusta estar en la palestra. Ellos siempre buscan o contratan a alguien más que sea el representante legal, porque precisamente el que lleva toda la carga de responsabilidad civil, penal o administrativa es el representante legal. Entonces es más fácil decirle a X o Y persona que le van a dar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 quetzales mensuales para que solo firme unos reportes al mes, ¿verdad? Pero realmente esa persona está asumiendo esa responsabilidad. Mira, yo tengo un amigo, por ejemplo, es abogado, y siendo abogado, pues él tiene varias representaciones, tiene cerca de 18 o 20 representaciones legales.
Hay representaciones legales por las que les pagan 3,000, 4,000, 8,000, 10,000. O sea, él realmente genera, digamos, por esas representaciones un monto ya considerable al mes, ¿verdad? Aparte de su oficina y todos los demás temas. Pero él es responsable jurídica, penal, administrativa y civilmente por esas 20 personas jurídicas colectivas que tienen la representación legal. Ese es el tema, ¿verdad? Valorar realmente que, aunque no sea mucho el trabajo, porque regularmente ya solo es que firmen y autoricen, no es que tengan algún grado de decisión per se como debería ser, es mucha la responsabilidad que se tiene, ¿verdad? Es mucha la representación que se tiene. Bien. En el caso del siguiente atributo de la persona jurídica colectiva, es el domicilio. En el caso del domicilio, podemos definirlo como aquel atributo de la persona jurídica colectiva que indica el lugar en el que ésta se va a establecer para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. En el caso de la legislación guatemalteca, establece que el domicilio de una persona jurídica es el domicilio que se consigna o que sus integrantes consignan o designan en su escritura constitutiva. Si nosotros nos vamos a nuestro Código Civil, específicamente a lo que establece el artículo número 38 y número 39, vamos a encontrar esto, ¿verdad? El artículo 38 nos dice que el domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación. O en su caso, si no se indicara ningún lugar, va a ser su domicilio el lugar en el que tengan sus oficinas centrales. Si la persona jurídica colectiva, además de tener o señalar un domicilio en su escritura constitutiva o que la crea, tiene varias sucursales o agencias en distintos puntos, estas sucursales o estas agencias también se van a reputar como domicilio de esa persona jurídica colectiva. Eso es lo que regula, ¿verdad? Por último, ya en el caso de la nacionalidad, la nacionalidad es aquel atributo de la persona jurídica colectiva que consiste en el vínculo jurídico político que une a una persona jurídica colectiva con un estado determinado, generando derechos y obligaciones recíprocos. Si ustedes se percatan hasta acá, viene siendo casi lo mismo que la nacionalidad de la persona jurídica individual, ¿verdad? Solo que aplica para la persona jurídica colectiva. En este caso, existen distintos criterios para establecer, tanto doctrinarios como legales, para establecer cuál es la nacionalidad de la persona. Por ejemplo, la doctrina establece 3 criterios para determinar cuál es la nacionalidad de una persona jurídica colectiva. El primer criterio doctrinario nos dice que la nacionalidad se va a determinar por razón del estado donde se fundó su matriz. Por ejemplo, en el caso, por darles un ejemplo, en el caso de Apple, ¿en dónde se fundó la matriz de Apple? ¿En qué país se fundó la matriz, la fábrica matriz de Apple? ¿En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Bajo ese precepto, Alan, ¿qué nacionalidad tiene Apple? Estadounidense. Estadounidense, porque ahí está su matriz. En el caso de Toyota, ¿en qué país se fundó la matriz de Toyota? Japón. Por eso decimos que es japonés, ¿verdad? O que Toyota es japonesa. El segundo criterio establece la nacionalidad atendiendo a sus integrantes. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros conformamos una persona jurídica colectiva en El Salvador, pero la mayoría de los integrantes somos guatemaltecos, esa persona jurídica colectiva va a ser guatemalteca. ¿Sí? No se va a determinar por su matriz, se va a determinar
por la nacionalidad de la mayoría de sus integrantes. El tercer criterio establece que la nacionalidad de una persona jurídica colectiva se determina por el destino de sus utilidades. Imaginémonos que nosotros formamos una sociedad anónima en Guatemala, pero que todas las ganancias la enviamos a Suiza. ¿Qué nacionalidad va a tener esa persona jurídica bajo ese criterio? Suiza. Va a ser Suiza, ¿verdad? Porque las ganancias van allá. Esos son los criterios doctrinarios. Regulen que en la doctrina, pues cada jurista pues, puede sustentar su criterio. Para efectos de certeza y seguridad jurídica, existen criterios legales que ya determinan jurídicamente cómo se puede determinar la nacionalidad de estas personas jurídicas colectivas. En el caso del ordenamiento jurídico guatemalteco, tenemos que ver tres cuerpos normativos importantes, ¿verdad? El primero de ellos, es el Código de Derecho Internacional Privado. El Código de Derecho Internacional Privado es un instrumento de carácter internacional que ha sido ratificado por Guatemala, que recibe el nombre del Pacto de Bustamante o el Código de Bustamante. ¿Sí? Este Código de Bustamante establece prácticamente los parámetros en que los distintos estados van a regular ciertas circunstancias. Y este Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, establece que cada estado va a aplicar su propio derecho para poder determinar la nacionalidad de origen de la persona individual o la persona jurídica colectiva. Cómo se adquiere, cómo se pierde y todos los demás efectos. Aquí si nos damos cuenta, este Código de Derecho Internacional Privado ya deja en manos de cada estado qué criterio va a seguir ese estado. En el caso de Guatemala, el segundo cuerpo normativo al que vamos a hacer alusión es la Ley de Nacionalidad. La Ley de Nacionalidad regula que van a ser guatemaltecas las personas jurídicas colectivas constituidas bajo las leyes de la República. ¿Sí? Si se dan cuenta, en un primer momento, el Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, da la primera regulación, ¿verdad? El primer punto de partida. Cada estado va a determinar cómo se va a establecer la nacionalidad de las personas jurídicas colectivas. Ya vamos a la legislación nacional. La Ley de Nacionalidad nos dice que van a ser guatemaltecas las personas jurídicas colectivas constituidas bajo leyes guatemaltecas. El tercer cuerpo legal es el Código de Comercio de Guatemala. El Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 215, establece los requisitos para que una persona jurídica colectiva, en este caso en materia mercantil, opere en el país. ¿Sí? Aquí es lo que nosotros conocemos coloquialmente o económicamente como las transnacionales, ¿verdad? Entidades extranjeras que quieren funcionar y operar en Guatemala. Y el Código de Comercio pues ya nos indica cuáles son los requisitos necesarios. Por ejemplo, ellos están obligados, si quieren operar y funcionar en Guatemala, a constituir un mandatario o un representante legal con amplias facultades en Guatemala para poder representar legalmente a esa persona jurídica colectiva. Otro requisito que tienen que llenar es que ellos deben constituir en algún banco de la República de Guatemala una fianza por el valor de $50,000 de los Estados Unidos de América para responder de aquellas obligaciones en caso de que sea necesario. Otro requisito es que ellos se van a someter a la jurisdicción guatemalteca. Se van a someter a los tribunales de la República Guatemalteca por cualquier inconveniente en que esta sociedad incurra. ¿Sí? Si se dan cuenta entonces, en el caso de Guatemala, la persona jurídica colectiva es aquella persona que se autorice bajo leyes guatemaltecas. Y ahí ya tenemos que ir a cada ley en específico, ¿verdad? Pero para determinar si una persona jurídica colectiva es guatemalteca, basta con que se haya autorizado
o sea regulado por leyes guatemaltecas. Por ejemplo, en el caso de pollo campero, aunque tenga operaciones en muchos países de América, Europa, Asia, sabemos que pollo campero es guatemalteco porque surgió bajo leyes guatemaltecas. Se registró bajo leyes guatemaltecas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Por mi parte, Silic. Sí, licenciado. Bien, amigos, entonces, si no hay dudas, hasta acá hemos llegado con el tema de la persona jurídica colectiva. No me queda más que agradecer enfáticamente su presencia. Yo sé que es bastante sacrificio, estamos fuera de horario, pero también yo creí que era importante pues que ustedes tuvieran estas explicaciones de primera mano y también agotar el tema, ¿verdad? Fácil hubiera sido solo darles el material, estudienlo, analícenlo y no dar las explicaciones, pero realmente es responsabilidad también pues formar buenos profesionales, ¿verdad? Adicional a esta clase, vamos a tener la siguiente clase, lo vamos a consensuar de común acuerdo, esperaría yo, y si no, pues yo les indicaría el día para realizar un repaso. Obviamente la fecha del repaso se va a generar en una fecha que no les afecte sus otros exámenes, ¿verdad? No tendría sentido tener repaso y si ustedes tienen examen al día siguiente. Para el repaso, la idea sería que ustedes ya hayan estudiado, para que podamos plantear dudas, ¿verdad? Esa sería la idea primordial. De esa cuenta, entonces, son 3 materiales de apoyo que contienen los temas que hemos ido desarrollando. Yo en un momento les voy a subir el tercer material de apoyo. Si ustedes se dan cuenta, un primer material de apoyo es el que les subí en su primera oportunidad, que hace referencia a los conceptos jurídicos fundamentales, los conceptos jurídicos fundamentales formales, como es el caso del derecho, de la norma jurídica, supuesto jurídico, consecuencia de derecho. También habla de los conceptos jurídicos fundamentales materiales y empieza a desarrollar ya lo que es la persona jurídica, ¿verdad? El segundo material de apoyo, que es el que les voy a compartir en un momento, ya desarrolla la persona jurídica individual y la persona jurídica colectiva. Y el tercer material de apoyo es el que les compartí hoy por la tarde, referente al hecho y al acto jurídico. Sí, si ustedes se dan cuenta, el primer material tiene 12 páginas, el segundo material son cerca de 8 páginas y el tercer material son 5 páginas, ¿verdad? También ustedes cuentan en Classroom con la grabación de la clase de hecho y acto jurídico para que ustedes la puedan ver las veces que sean necesarias. Dudas, preguntas, inquietudes, con mucho gusto las vamos a resolver en el repaso que generemos, ¿verdad? Para que ustedes el día del examen vayan lo más preparados posibles para sacar una excelente nota. Esa es la idea primordial. Entonces, amigos, ya no les quito más su tiempo. Agradezco nuevamente su presencia, su dedicación. Quedamos a la espera del repaso. Cualquier duda o inquietud también pueden escribirme al correo del curso y con mucho gusto pues yo les puedo responder, ¿verdad? Que pasen una feliz noche, un bendecido descanso, éxitos en su jornada de mañana y también muchos éxitos en sus próximos exámenes. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias.